Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, en un romance que cautivó a millones de corazones, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos solo en la historia de amor que conocimos y amamos. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos, rumores y sobre todo, ese final inesperado que dejó a muchos con el corazón en un puño. Y antes de que nos adentremos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente sobre sus series, actores y actrices favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Vamos a empezar. Ahora hablemos de Hande y Kerem. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa y guapa, conocida por su trabajo en series como Love is in the Air, que fue precisamente donde conoció a Kerem. Kerem Bürsin por su parte es otro actor turco, también muy reconocido, con una base de fans impresionante, y que además de ser un gran actor, es un hombre muy atractivo y con una personalidad que atrapa. Ambos brillaron en Love is in the Air, donde sus chispas saltaron de la pantalla y conquistaron a todos. La serie, por cierto, contaba la historia de Eda Ylldz y Serkan Bolat, dos personajes que al principio se odiaban, pero que luego, como en toda buena historia de amor, terminaron enamorándose profundamente. La química entre Hande y Kerem era innegable, tan intensa que traspasó la pantalla. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban. Todo gritaba amor. Y no tardaron en confirmar lo que muchos sospechaban, que el amor de la ficción se había trasladado a la realidad. Empezaron a aparecer juntos en eventos, compartían fotos en las redes sociales, y las revistas del corazón no se cansaban de publicar noticias sobre ellos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Su historia, en la superficie, parecía sacada de un cuento de hadas moderno, con dos estrellas brillantes encontrándose y enamorándose bajo la luz de los reflectores. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Cómo llegó ese final tan inesperado que dejó a todos boquiabiertos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y vamos a empezar a desentrañar algunos misterios. Lo primero que hay que decir es que al principio, todo parecía un cuento de hadas. Hande y Kerem se mostraban muy enamorados, compartiendo sus vidas con sus fans, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Parecían una pareja sólida, que se entendía a la perfección. Y eso es lo que hacían creer a sus seguidores. Eran la pareja ideal, la representación perfecta del amor que todos soñábamos encontrar. Las redes sociales se inundaban de fotos románticas, de vídeos que capturaban sus momentos juntos, y de mensajes de apoyo y admiración. Los fans, embelesados por esta historia, se sentían parte de ella, celebrando cada paso que daban, cada gesto de cariño, cada logro profesional. Parecía que nada podía interponerse en su camino. Pero en el mundo del espectáculo, especialmente en el turco, la presión mediática es brutal. Los paparazzis siempre están al acecho, los rumores vuelan, y la vida privada de los famosos se convierte en un circo constante. Cada movimiento, cada palabra, cada encuentro es analizado, diseccionado y a menudo, exagerado o tergiversado. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la vida personal se convierte en un producto más que se vende y se compra. En este contexto, mantener una relación, por muy fuerte que sea, se convierte en un desafío titánico. Empezaron a surgir rumores sobre discusiones, desacuerdos, y sobre la distancia que se había establecido entre ellos. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a hablar de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, con sus compromisos laborales y proyectos personales, estaban dificultando la convivencia. La filmación de Love is in the Air había concluido, pero ambos actores continuaban con sus carreras, asumiendo nuevos proyectos y compromisos. Esta situación, aunque exitosa en términos profesionales, implicaba largas horas de trabajo, viajes constantes y una falta de tiempo para compartir juntos. La distancia física, combinada con la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras, comenzó a erosionar los cimientos de su relación. Otros medios hablaban de celos y de diferencias en sus personalidades.
Se especulaba sobre la dificultad de conciliar sus aspiraciones profesionales, sus diferentes formas de entender la vida y la necesidad de mantener la individualidad en una relación sometida a la constante mirada pública. ¿Eran ciertos estos rumores? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo cierto es que las señales comenzaron a ser evidentes. Las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, y en las redes sociales, las fotos juntos se volvieron menos frecuentes. Los mensajes de amor y apoyo mutuo que antes inundaban las plataformas se volvieron escasos. El silencio en el mundo de las redes sociales puede ser tan revelador como una declaración. Y entonces llegó el momento que nadie quería, la confirmación de la ruptura. Aunque no se dieron detalles específicos, la noticia fue confirmada por los representantes de ambos actores. La sorpresa fue mayúscula, porque nadie se esperaba un final tan abrupto. Los fans, que habían seguido su historia con fervor, se sintieron desconsolados y traicionados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de especulaciones. Muchos se preguntaron qué había pasado realmente. ¿Qué fue lo que rompió la magia? Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más especulativo, pero con información que hemos podido recopilar de fuentes cercanas a ambos actores, así como de analistas del espectáculo turco. Una de las teorías más extendidas es que las diferencias en sus personalidades y sus ambiciones profesionales jugaron un papel importante en la ruptura. Se dice que Kerem, con una trayectoria más consolidada en el cine y con aspiraciones internacionales, buscaba un camino diferente al de Hande, quien, aunque exitosa en la televisión turca, tenía otros objetivos profesionales. Kerem, con una sólida formación actoral y un deseo de explorar nuevos horizontes, aspiraba a proyectos que le permitieran demostrar su talento en un ámbito más amplio. Su interés en el cine y su aspiración a una carrera internacional lo llevaban a buscar oportunidades que le permitieran crecer profesionalmente y expandir sus horizontes. Hande, por otro lado, aunque valoraba el éxito que había logrado en la televisión turca, tenía otros intereses y aspiraciones, incluyendo la incursión en el mundo de la moda, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos personales. Estas diferencias, aunque no insalvables en un principio, pudieron generar tensiones y desacuerdos a medida que sus caminos profesionales se separaban. Otra de las teorías que circuló, y que generó muchísima polémica, fue la influencia de las familias. En la cultura turca, la opinión de la familia es muy importante y se rumoreó que la madre de Kerem, en particular, no estaba muy contenta con la relación. Aunque nunca se confirmó, los medios turcos especularon con que la madre de Kerem, que es una figura influyente en su vida, no veía con buenos ojos la relación y prefería que su hijo se enfocara en su carrera. Es importante recordar que esto es un rumor, y no hay pruebas que lo respalden, pero el rumor circuló, y muchos lo tomaron como un factor a considerar. La familia en la cultura turca juega un papel fundamental en la vida de las personas. La opinión de los padres, especialmente de la madre, es crucial en la toma de decisiones importantes, incluyendo las relaciones sentimentales. Se especuló que la madre de Kerem, preocupada por la exposición mediática y por el impacto que la relación con Hande podía tener en la carrera de su hijo, no veía con buenos ojos esta relación. Se decía que prefería que Kerem se enfocara en sus proyectos profesionales y que eligiera una pareja que se adaptara mejor a sus ambiciones. Aunque nunca se ha confirmado esta información, la especulación sobre la influencia familiar generó un gran debate entre los fans y los medios de comunicación. Y hablando de la madre de Kerem. Un dato curioso que siempre genera interés es la opinión de la madre de Kerem. Según diferentes fuentes, la madre de Kerem siempre ha sido muy protectora con su hijo y ha tenido una gran influencia en sus decisiones. Y hay quienes afirman que tras la ruptura, la madre de Kerem, si bien no hizo ninguna declaración pública, se mostró distante con Hande, lo que indicaría que, de alguna manera, no aprobaba la relación. Insisto, estos son rumores, pero es interesante analizar cómo la familia, en algunos casos, puede ser un factor en las relaciones sentimentales de las celebridades. La madre de Kerem, según diversas fuentes, siempre ha sido una figura clave en la vida de su hijo. Su apoyo, su consejo y su opinión han sido importantes para él en diferentes etapas de su vida. Tras la ruptura, la actitud de la madre de Kerem hacia Hande fue objeto de especulación. Algunos observadores notaron una cierta frialdad y distancia en sus interacciones públicas, lo que sugirió que, de alguna manera, no aprobaba la relación. Sin embargo, es importante señalar que estas son solo observaciones y rumores, y que no hay ninguna confirmación oficial sobre la postura de la madre de Kerem.
También se habló de la presión mediática y de cómo la fama puede afectar las relaciones. Hande y Kerem, al ser una de las parejas más perseguidas del mundo del espectáculo turco, sufrían constantemente el acoso de los medios y de los fans. La falta de privacidad, la exposición constante y las especulaciones sobre sus vidas privadas pudieron haber desgastado la relación y haber creado un ambiente de tensión y estrés. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada movimiento de la pareja, publicando fotos y vídeos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans, por su parte, expresaban su amor y admiración, pero también su exigencia por mantenerlos siempre unidos, creando una presión constante que a la larga pudo afectar la estabilidad de la relación. La especulación sobre terceras personas también fue una constante. Siempre que una pareja se rompe, surgen rumores sobre infidelidades o nuevas conquistas. En el caso de Hande y Kerem, se mencionaron algunos nombres, pero nunca se confirmaron. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, alimentaron estos rumores, creando un ambiente de desconfianza y especulación. Sin embargo, tras la ruptura, ambos actores rehicieron sus vidas sentimentales, aunque ninguno de los romances posteriores logró el mismo impacto mediático que el que tuvieron juntos. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido con sus carreras profesionales y han tenido proyectos exitosos. Hande ha participado en nuevas series y ha protagonizado campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura muy solicitada. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, expandiendo sus horizontes y demostrando su talento. Su trabajo en el cine le ha permitido explorar diferentes facetas de su talento y proyectarse a nivel internacional. Y aunque han pasado algunos años desde su separación, el cariño y el respeto entre ellos parece seguir existiendo. En algunas ocasiones, se han cruzado en eventos públicos y han mantenido una actitud cordial, demostrando que a pesar de las diferencias, lograron mantener una relación de respeto y madurez. Este respeto mutuo que se manifestó en sus encuentros públicos, es una señal de madurez y de la capacidad de ambos para superar las dificultades y mantener una relación cordial. El final inesperado de Hande y Kerem nos demuestra lo difícil que puede ser el amor en el mundo del espectáculo. La presión, las agendas apretadas, la influencia de terceros y la falta de privacidad son factores que pueden afectar cualquier relación, por fuerte que sea. Pero también nos enseña que aunque el amor no siempre dura para siempre, el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. En el mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de la privacidad, el respeto mutuo y la capacidad de adaptarse a los cambios. Es importante recordar que aunque el final de su relación fue una sorpresa para muchos, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones y consolidando sus carreras profesionales. Su historia nos enseña que a pesar de los desafíos y las presiones del mundo del espectáculo, es posible mantener una relación de respeto y madurez, incluso después de una ruptura. Y aquí es donde termina nuestro viaje por la historia de amor y desamor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Hemos explorado los detalles, los rumores y las especulaciones que rodearon su relación, intentando entender qué fue lo que llevó a su separación. Hemos analizado las posibles causas, desde las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales hasta la presión mediática y la influencia de sus familias. Hemos visto cómo ambos actores han seguido sus carreras profesionales y cómo, a pesar de la ruptura, han mantenido una relación de respeto y madurez. Así que para resumir, hemos explorado la apasionante historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su flechazo en Love is in the Air hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado los rumores sobre las posibles causas de su separación, desde las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales hasta la presión mediática y la influencia de sus familias. Hemos visto cómo ambos actores han seguido sus carreras profesionales y cómo, a pesar de la ruptura, han mantenido una relación de respeto y madurez. Quiero destacar algunos puntos clave que, a mi parecer, son esenciales para entender la historia de Hande y Kerem. En primer lugar, la química que existía entre ellos era innegable. Su conexión traspasaba la pantalla y conquistaba a todos los que veían Love is in the Air. Esta conexión, que se tradujo en una relación romántica, fue uno de los factores que más emocionó a sus seguidores. En segundo lugar, la presión mediática fue un factor importante en la ruptura.
La falta de privacidad, la exposición constante y las especulaciones sobre sus vidas privadas pudieron haber desgastado la relación y haber creado un ambiente de tensión y estrés. El mundo del espectáculo turco, con su intensa presión mediática, es un terreno difícil para las relaciones. En tercer lugar, las diferencias en sus ambiciones profesionales también pudieron haber influido en la ruptura. Kerem, con una trayectoria más consolidada en el cine y con aspiraciones internacionales, buscaba un camino diferente al de Hande, quien, aunque exitosa en la televisión turca, tenía otros objetivos profesionales. En cuarto lugar, la influencia de las familias, aunque no confirmada, es un factor a considerar. En la cultura turca, la opinión de la familia es muy importante, y se rumoreó que la madre de Kerem no estaba muy contenta con la relación. Y por último, la importancia del respeto mutuo y la madurez en la superación de la ruptura. A pesar del final de su relación, Hande y Kerem han mantenido una actitud cordial, demostrando que lograron mantener una relación de respeto y madurez. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, el amor puede ser efímero, pero el respeto y la madurez pueden perdurar. Es una historia de amor y desamor que nos enseña sobre la complejidad de las relaciones en un ambiente de alta presión, y sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la adaptación. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo otros factores importantes en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue el factor más importante? ¿O tal vez las diferencias en sus aspiraciones profesionales? ¿O la influencia de las familias? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.